Bienvenidos a 8910, programa de opinión y periodístico. Le agradecemos a todos que compartan este segundo programa que estamos lanzando al aire. Queremos decirle a todos los que quieran comunicarse con el canal, pueden hacerlo a través de, o pueden verlo a través de www.canaltlb1.com. También nos pueden comunicar a través del Facebook, Canal TLB1, Toda la Verdad Primero, a través de Twitter, Canal TLB1, y los mensajes electrónicos lo pueden hacer a través de programa 8910@gmail.com. Hoy tenemos una mesa brillante, extraordinaria. Me acompañan, en este caso, a mi derecha, me acompaña el doctor Juan Gabriel Lavaqué, abogado, por supuesto ha participado ha sido diputado nacional, mandato cumplido en la década del 74. 73, 76. 73, 76. 73, golpe militar. Mandato incumplido, porque no terminó. Eso, sí. Son todos amigos, así que acá estamos compartiendo la mesa. Juan Gabriel Lavaqué, aparte de haber sido diputado nacional, ha sido abogado tanto de Isabel Perón, ha estado envuelto en la causa sobre las manos del general Perón, y por supuesto ha trabajado profundamente en el tema del caso de la AMIA, defendiendo a Telleldín, y ha sacado... No, a Telleldín no. A un señor nieto de Sirio. Nieto de Sirio. Canore Edul. Canore Edul, santafesino, para ser más datos. Y hay... Santafesino. ¿No? Y a eso... Espérate. ¿Edul? No, son de acá de... Bueno. Y a eso ha sacado este libro, que es AMIA, Embajada, Verdad o Fraude, que brevemente lo vamos a estar nombrando aquí en el canal TLB1, que va a hacer una presentación la semana que viene. También me acompaña Pascual Albanese, que es uno de los que dirige la Peña Eva Perón. Trabajó en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Bienvenido, Pascual, gracias por estar aquí. A mi derecha, a mi izquierda lo tengo a Andrés Poggi. Andrés Poggi. Está dando medio confuso. Andrés Poggi también fue asesor en la intervención de YPF en la época de Frigerio, y actualmente dirige o está en un grupo que se llama Causa Argentina. Y después José García Rosado, el ingeniero García Rosado, arquitecto, perdón, no sé por qué mandé ingeniero, teniente de fragata en sus orígenes, y estuvo en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación también, dirige un grupo, o está en un grupo político de la Liga Federal. La Liga Federal. Bueno, así que tenemos una mesa brillante acá con todos dirigentes peronistas, y bueno, les damos la bienvenida por estar acá en 8910. Es una gran audacia porque salimos un poco a la palestra a hablar las cosas que no se hablan. Por eso el nombre del canal lleva el título de TLB1, que es Toda la Verdad Primero. Bueno, voy a tirar en la mesa para que vayamos conversando entre todos a ver qué les parece, ¿no? Hace poco la Presidenta de la República lanzó más temas relacionados sobre la supuesta ley de medios, que en realidad está más orientada a lo que se refiere a un monopolio, ni siquiera gubernamental, pero un monopolio del sector político kirchnerista. Esto nos lleva un poco a una reflexión, de decir si cuando la Presidenta hace poco tiempo dijo vamos por todo, los medios de comunicación, que siempre que hubo un gran poder trataron todo de apropiarse, ¿no? De alguna manera, pero como el gobierno de hoy vemos que hay como una movida mucho más fuerte sobre los medios de comunicación y mucha más presión en bajar línea gubernamental. ¿Ustedes cómo lo ven eso? ¿Juan Gabriel? Lo veo como todas las cosas de este gobierno. Si uno tuviera que caracterizarlo, yo diría que es la gran simulación, porque el discurso es fantástico en general, ¿no? Por ahí el discurso a la señora Presidente se le va un poco algunas riendas y hace desaguisados mayúsculos, como esto de alabar a las barras bravas o atacar a cuanta mosca anda volando por ahí. Pero en general el discurso es un discurso, hasta podríamos decir, nacional y popular. Por ahí hay algún barniz peronista, pero en el fondo uno se da cuenta que es todo un blef, como se dice en el póker, ¿no? Nos están corriendo con mentiras permanentemente. Ley de medio, yo no diría que es una ley de medio, es una ley como todas o
casi todas las que saque el gobierno, dedicada a controlar algún aspecto de la vida argentina, de la sociedad argentina. Y esto es lo más importante, lo que viene. Uno puede estar de acuerdo o no con los métodos de un gobierno, y lo que voy a decir no es maquiavelismo, pero en cuanto uno ve que el objetivo a lograr es sano, es altruista, es patriótico, bueno, puede perdonar ciertos deslices, perdonarlo, no es que lo justifique. El tema es que lo segundo que se observa en esta gran simulación, en esta gran mistificación que es el kirchnerismo, es que todo se hace con un objetivo muy bajito, muy pequeño. Ahí también se simula, porque uno si suma la sumatoria de todos los hechos y los métodos del gobierno, indican que lo que están buscando es un monopolio de prensa, de económico, un monopolio de poder que ya ni siquiera es en un grupo, era en un matrimonio y ahora es en unas manos, la viuda. De modo tal que ahí no vuela una mosca sin que lo autorice, ahí el más bueno es el más leal, como dice ella, aunque el menos leal, entre comillas, sea un hombre respetable, como fue, o como es, perdón, el que fue procurador, Righi, o Tayana, porque entre Tayana y Timerman no hay punto de comparación. Los dos son criticables en muchas cosas, pero desde el punto de vista del nivel humano e intelectual no hay punto de comparación. Y entre Righi y el señor Redondo, ¿cómo se llamaba este? Reposo. Reposo es el mismo abismo que entre Tayana intelectual y moral, entre Tayana y Timerman. Y sin embargo se lo prefiere porque hay una obediencia total, monárquica realmente. Entonces, en la ley de medios, la llamada, es la misma historia. Lo que quieren hacer es un monopolio al servicio de los kirchneristas, y muy particularmente de la señora de Kirchner. Se lo dan a Spolsky, se lo dan por ahí un poco a Berbinsky, se lo dan por ahí un poco a Tata Moral, ¿cómo se llama Víctor Hugo Moral? Pero en definitiva lo que están dando son limosnas, pagos para que eso revierta en poder económico y político, sin duda, de una señora. Sin duda. ¿Vos ves igual, parecido el tema? ¿Tenés algún condimento? Coincido con lo que dice Gabriel. En realidad se quiere suplantar un monopolio o una corporación por otra, nada más. En el fondo hay una pelea de facciones. Una pelea por dinero. Una pelea por política y por poder, en realidad. Para poder, creen que se va a poder unificar el pensamiento de la población manejando medios de comunicación supuestamente independientes. Porque el gobierno no se ha empeñado en estatizar los medios de comunicación. Se ha empeñado en darle plata, darle apoyo económico a medios afines al gobierno. Así que no estamos en presencia de un gobierno que se apodera desde el Estado de los medios de comunicación existentes. Estamos en presencia de un gobierno que con la plata del Estado drena dinero hacia los medios de comunicación afines o creados por ellos y ataca a los medios de la oposición, porque la libertad es para todos, tanto para los medios oficiales como para los medios opositores. Lo que vemos acá es que la libertad está siendo lesionada o agraviada producto de la ofensiva, de la carnizada lucha que tienen contra algunos medios de comunicación. Más allá de que a esos medios de comunicación quizás yo personalmente no los respete tampoco, pero sí respeto la libertad que tienen para poder, que deben tener, mejor dicho, para poder expresar sus opiniones. García Rosado, ¿vos crees que no tiene un límite en esto? ¿Hay un límite? Yo creo que no tiene límite. Este gobierno no tiene límite. El gobierno es un gobierno absolutamente totalitario. Esto hay que decirlo claramente. O sea, no nos podemos quedar en medias tintas. Empezó siendo un gobierno que intentó estalinizar la política argentina, ¿no es cierto? Allá por los años 2004-2005, cuando logró consolidarse Néstor, y terminó en forma totalitaria. Lo que está haciendo con la ley de medios, tal cual como dice Gabriel o como dice Andrés, va mucho más allá que atacar al otro monopolio. Ellos están generando un nuevo monopolio a través de dinero, a través de amigos, a través de la generación de este sistema de canal digital o de televisión digital abierta, para poder imponerle a la población un pensamiento único, que es el pensamiento de Cristina,
Cristina está en una etapa de superación hasta de Néstor mismo. Después de la muerte de Néstor, Cristina asume el papel que yo creo que siempre quiso asumir Cristina, que fue el de monopolizar ella la parte ideológica del tema, más allá de que creo que le queda grande, pero es un tema aparte. O sea, particularmente sigo creyendo que esta ley o las medidas que están tomando van justamente para intentar lo que no pueden lograr con las cadenas nacionales. O sea, con la cadena nacional intentaron ocupar todos los espacios posibles. Llegamos a tener 3 cadenas nacionales por semana en un momento determinado. Verla a Cristina era más fácil que encontrar a Tinelli. Pero ni siquiera con eso lo lograron. Sobreexposición presidencial. Porque la gente comenzó a hacer zapping, o sea, la gente se iba, la veía aparecer y la gente cambiaba el canal. Entonces, como no lo pueden lograr de esa manera, ahora van directamente porque haya un solo sistema. Es el sistema que ellos imponen, son los medios que son de ellos, porque en realidad son de ellos. Margarita, ¿vos crees que el llegar a dónde, es decir, el límite ya es llegar a tener todo, pero esto que es un negocio, esto tiene que ver más que nada con una vez que se apoderen de todo el negocio? ¿Después qué? Perón decía que desde el gobierno se puede hacer cualquier cosa menos convertir la mentira en verdad. Podrán hacerse cargo de todos los medios de comunicación que quieran, pero la credibilidad de esos medios que ellos capturan desciende verticalmente en el mismo instante en que son capturados. Las cifras de audiencia revelan en televisión, en radio, o inclusive las cifras de tirada y de venta de los diarios, como la llamada prensa oficialista es casi inexistente desde el punto de vista de su penetración en la opinión pública, mientras que la prensa independiente u opositora, que uno no tiene por qué compartir, aclaremos, y en eso coincido con Andrés, sin ninguna duda, duplica, triplica o decuplica a ese esfuerzo económico gigantesco que con fondos del presupuesto nacional se gastan para tratar de convencer de lo imposible al pueblo argentino. Yo creo que por eso lo que está haciendo este gobierno en relación a los medios de comunicación está mal, pero además de estar mal, es inútil. Decime, y ahora lo tiro así en la mesa, ¿no? El hecho de que ya hayan logrado todo, toman los diferentes canales, presionan a los medios discordantes. ¿En qué queda esta historia? Porque una vez que se logre todo, una vez que tienen total control de los medios de comunicación, ¿cómo es la forma en que se puede revertir? ¿Cómo creen que puede revertirse la situación? Por supuesto que llegar al poder y decir, bueno, esto cambia, anulamos tal ley, ponemos tal otra ley. Pero ¿cómo desde la posición que estamos todos un poco más, o que están todos un poco más desvalida, llamémoslo? Porque, bueno, hay que tener poder para llegar y cambiar las cosas. ¿Cómo ven que puede gestarse un cambio? ¿Cómo pueden ver que esto puede variar, que puede rescatarse los medios a una, digamos, verdadera libre opinión? ¿No? Yo creo que tal vez de todos los problemas que tenemos es el más fácil de resolver, porque este gobierno, el día que deje de ser gobierno, ha resuelto ese problema. Es más, yo creo, Álvarez, más cual yo creo que... Otros van a ser mucho más difíciles. A mitad del año que viene, cuando lleguen las elecciones, Perón lo decía, yo creo que hay una frase vieja de Perón que decía, cuando tuve todos los medios a mi favor, me echaron del gobierno. Y a Perón lo echó la revolución fusiladora. Creo que a este gobierno lo va a echar el pueblo, pero lo va a echar el pueblo porque está cansado. Y cuando estuve a favor... Sí, cuando tuvimos toda la prensa a favor nos echaron. Y cuando la tuvimos todo en contra ganamos la elección. Exactamente, ganamos la elección. Por eso digo, o sea, eso es lo que ignora el gobierno. Creo que estamos entrando en esa etapa. Deberían leer un poco más a Perón. Pero también deberían leer a Carl Schmitt. Yo estoy leyendo, bueno, he leído hace un tiempo. Si hubieran leído a Carl Schmitt, como dicen que no lo han leído, los títulos, sabrían... yo creo que es el mayor sociólogo del derecho y de la política, sociólogo. Después veremos la parte ética o la parte normativa. Pero Smith dice que cuando se termina la confrontación, se termina la política. Y como la política no puede terminarse porque es parte constitutiva de cualquier sociedad, lo que sucede es que cuando se termina una confrontación, se crea otra adentro del mismo poder hegemónico. Y eso les está pasando. Ellos han liquidado la oposición. Y en esto hay que reconocerle una habilidad maquiavélica, diabólica, pero una habilidad. Han dividido a todo el mundo.
hasta la CTA, la CGT, a todos los han logrado, a nosotros, los peronistas me refiero. Lo que sucede es que se les van creando divisiones adentro. Hoy Scioli, mañana De la Sota, ayer Moyano. No pueden, porque el poder no se puede monopolizar en una sociedad, al menos como una sociedad como la Argentina, que ya tiene años de maduración, y aquí vamos a hacer algo que parece un poco pedante, pero que es real, años de maduración política y social debida fundamentalmente al peronismo. El peronismo ha calado profundamente en el sustrato social de la Argentina, no como hacen los liberales con un partido político y punto. Perón hizo un partido político, pero además hizo una estructura social, donde la CGT es la base fundamental, pero no la única, hay otra institución. Esto no se puede romper. Entonces, ellos pueden dividir al peronismo, ellos pueden monopolizar la prensa, lo que no van a poder hacer nunca es eliminar una oposición, cualquiera de ellas. Y esto que dice Pascual, yo coincido plenamente, han comprado Tiempo Argentino, bueno, en la marca la han comprado, y han hecho un remedio de lo que fue en la época de Bursaco, que era el señor gran diario de la Argentina. Le han hecho un pasquincito, no lo lee nadie, lo tienen que regalar. ¿Quién compra? Han rifado Página 12, que era un diario que a mí no me gustaba, pero vendía cuando era opositor. Era un gran diario, desde lo periodístico, era un gran diario. Y aparte, no importa sean a favor o oposición, todos los diarios le brindan todo el espacio necesario como para que digan y lo tengan como para convencer de su postura a quien sea. Como dice Pascual, lo que hacen con esto, lo de la prensa, es mal negocio. Sí. Porque al final, La Nación, por lo menos La Nación, Clarín no tanto, pero también, como tienen que vender, no pueden ocultar información. Claro. Donde hacen su propaganda o su campaña es en el editorial, en el comentario, es en los títulos. En la forma de presentarla. En la forma de presentarlo, pero la información no la pueden ocultar. Si ellos, en prensa, adoptaran otra actitud, a estos grandes diarios, que son grandes intereses económicos, mientras les vaya bien, no molestan. Mientras el país marcha y ellos venden muchos diarios y tienen muchos avisos, la van a apoyar como la apoyaron mal que mal en las primeras épocas. Hasta el 2007 por de pronto. Claro, sí. Hasta el 2007 por de pronto. Y eran los mismos supuestos izquierdistas, los mismos supuestos. Bueno, se supone que estaban del otro lado. No es negocio lo que están haciendo, para ellos me refiero. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte ahora en 2 minutos, volvemos con más 8, 9, 10, no se vaya, pero antes voy a tirar así en la mesa, tema seguridad. Vayamos pensando y vamos a conversarlo después de este corte, volvemos enseguida. No sé. Estamos de vuelta aquí en 8, 9, 10, le agradecemos que compartan este segundo bloque de nuestro segundo programa. Como ven, en el piso estamos con un grupo de dirigentes peronistas, Juan Gabriel Lavaqué, Pascual Albanese, Andrés Poggi y José García Rosado. Así que con ellos estamos compartiendo este segundo tema, que el tema es candente y que es algo que la sociedad reclama, y la sociedad está preocupada porque pasa a diario miles de situaciones terribles, que es el tema de la seguridad. ¿Estamos viviendo una seguridad? ¿Hay fallas en la seguridad o estamos viviendo una inseguridad? Acá hay un ejemplo curioso de hasta qué punto este gobierno miente. No solamente porque miente cuando dice que hay una sensación de inseguridad y contradice el sentido común de los argentinos. Ya está revirtiendo esa visión, ¿no? Sino que miente también cuando reivindica la centralidad del Estado como filosofía y en realidad designa la función más elemental de cualquier Estado, desde que los Estados existen en la historia del universo, que es justamente la defensa de la seguridad de los ciudadanos. Un Estado que es incapaz de garantizar la seguridad es indigno de llevar ese nombre. Pero mira, yo creo que además... en el Estado, ¿no? La seguridad, la educación, la salud. Pero yo creo que además hay otro tema, ¿no? Y ningún medio, ni los que dicen ser opositores, lo tocan. Tenemos una ministra que después de pasar por el Ministerio de Defensa, pasó por el Ministerio, llegó al Ministerio de Seguridad. Va a pasar, decís vos. No, destruyó. El Ministerio de Defensa realmente lo destruyó. Lo que hizo con las Fuerzas Armadas es aberrante, pero más allá de eso, que es un tema que quizá para otra charla, toma el Ministerio de Seguridad. Lo primero que hace con el Ministerio de Seguridad es comenzar a correr a la Policía Federal, más allá de que la Policía Federal tenga enormes falencias, y todos sabemos que tienen enormes falencias. Quita la Gendarmería y la Prefectura de Los Ríos y de las fronteras, la trae hacia el conurbano o los conurbanos, porque lo lleva también a Rosario, el conurbano cordobés,
y comienza a permitir que la frontera, que ya era un colador, hoy sea un doble colador. Hoy Festival. están entrando 300 vuelos diarios a la Argentina con droga. La seguridad tiene un enorme porciento de incidencia en la droga. O sea, la droga tiene un enorme porciento de incidencia en la inseguridad que vivimos los argentinos. Y el gobierno realmente lo que está haciendo es permitiendo el ingreso irrestricto de la droga en casi todo el norte argentino. O sea, 1.500 pistas clandestinas. 1.500 pistas clandestinas de 300 Tenemos que había ya por el año 89. Esto me tocó a mí en su momento relevarlo porque, bueno, yo tenía un cargo en aquel momento que me tocaba ese tema en especial. De las 300 pistas clandestinas que había, que mostró la embajada americana según sus relevamientos aéreos, hoy tenemos 1.500 pistas. Pero hay 300 vuelos diarios de ingreso de tráfico de drogas. Eso se debe al desarrollo económico. Armas, drogas, ¿no? Eso se debe al progreso económico del país. Esta es la redistribución de la riqueza. Obra pública, comercio, eso Exacto, aumenta o sea, muchísimo. yo creo que es una barbaridad realmente, ¿no? Seriamente, y hay que pensarlo, o sea, traer la gendarmería, que tiene una función de cuidar la frontera, para cuidar Fuerte Apache. Cuando Fuerte Apache se puede cuidar perfectamente con la policía bonaerense, no le demos vuelta porque tampoco hagamos de Fuerte Apache Aparte, Fuerte Apache se cuida solo. Eso No aparte, necesita que nadie lo pero cuide. por eso. Pero además, no sé si ustedes lo vivieron en los últimos tiempos, pero uno se ha enterado que han llevado, por ejemplo, a la Infantería Marina a dar de comer y de mate cocido en la Villa 31, la 31 de Retiro. Al ejército argentino lo pusieron al frente de la Villa 1114 a hacer lo mismo, a hacer acción social, o sea, que las Fuerzas Armadas de la Nación, que tendrían que estar preparándose para la defensa del territorio nacional, estén dándole de comer y alimentando con mate cocido y pan las villas donde además la 31 de Retiro y la 1114 son centros de distribución de droga. Y muchachos, hay algo que en Argentina está funcionando muy mal, esto hay que decirlo con todas las letras, o sea. Es terrible. Y decime una cosa, todo eso lo estamos viendo en el esquema macro. Fronteras, prefectura, en fin, todo lo que pueden hacer ellos, de acuerdo a la política que el gobierno manda. Si tienen que salir y cuidar las rutas, o salir y cuidar disturbios sociales, entonces no están cumpliendo la función que tienen. Pero el habitante común, como diría Neusta Doña Rosa, que sale a la calle, la roban, que entran en la casa y desvalijan todo el departamento, que a veces se toman rehenes, ¿no es cierto? Que saquean, por supuesto, los secuestros express. Es de derecha, según el jefe de gabinete, eso es de derecha. O sea, la represión del delito es de derecha. Es muy de derecha, pero los que lo sufren son los pobres. Claro, exacto. Nosotros venimos escuchando a lo largo de toda nuestra vida que las principales causas de la inseguridad o de la violencia social recaen en la injusticia. Nosotros estamos ante la presencia de un gobierno que ha tenido 10 años de bonanza económica. ¿No es cierto? Sí, sí. Con crecimiento, según ellos, a tasas chinas. Si nosotros identificamos a la pobreza como fuente, como caldo de cultivo de la inseguridad o de la violencia o de la delincuencia, estamos por decir, o tenemos que decir, que la pobreza no se ha superado en Argentina, porque aumentó la tasa de delitos en Argentina. Quiere decir que aumentó la tasa de pobreza. Entonces, la primera falacia es la falacia de la distribución de la riqueza. Si es que hay distribución de la riqueza, si es que ellos dicen, como dicen, que hay una equitativa distribución de la riqueza. Por otro lado, sabemos que hay múltiples causales del incremento de la delincuencia, múltiples causales. Uno es la drogadicción. No hay un combate frontal contra la drogadicción, al contrario, parecería que se le alienta al consumo, a la distribución, las pistas clandestinas, etcétera, etcétera. Se alienta el negocio. Se alienta el negocio. Y al alentarse el negocio, no nos engañemos. Se alienta el consumo. Hay grandes intereses metidos en el gobierno. Ahora, es insoslayable. Y hasta se promueve culturalmente. Pero además, el consumo. Además, Juan, de alentarse, como vos decís, como dije también antes, hay una multiplicidad de hechos que conducen al estado de inseguridad que vive el país. Judiciales, policiales, políticas, culturales, socioeconómicas. Creo que hay que empezar a discutir uno por uno y hacer un diagnóstico de cada área y establecer un plan racional, inteligente, para combatir las dificultades que tiene cada área
y mejorar la situación en principio de la población y después de todo la cuestión moral y ética y instrumental que tienen los distintos sectores que están involucrados con el tema de la inseguridad. Da para mucho. ¿Vos crees que el gobierno no tiene criterio para la planificación o para la estrategia sobre este tema? Pero se basa sobre un concepto de la seguridad y de la justicia abolicionista. Así, si nosotros empezamos por la justicia, por hablar de uno, si la barra brava son elogiados desde la presidencia de la nación, y si los presos comunes son sacados a pasear, a participar en actos políticos, y a tener alguna prebenda con salarios, con salidas, con actividades al margen de la ley, ¿es una causa o no es una causa esa? A mí me parece que se mezcla en ellos, ¿no? Porque hay una cierta cultura que es muy típico del infantilismo de izquierda, ¿no? De creer que la policía es mala, todo orden, eso viene de Michel Foucault explícito, viene de antes. Pero cierta izquierda, porque obviamente que la Unión Soviética no era así, Cuba no era así. La Unión Soviética tenía tanto de izquierda como yo de astronauta, ¿no? Pero hay una mentalidad del infantilismo de izquierda que lucha contra todo lo que sea el orden. Michel Foucault lo dijo, ¿no? En toda norma hay una represión. Es increíble. Y la represión es mala porque la norma significa que hay detrás un valor absoluto, que es Dios. Toda esta historia que viene de lejos, de Nietzsche en adelante, ha culminado en esta mentalidad infantilista de izquierda, en donde la policía, el ejército, es decir, la fuerza armada en general, todo lo que sea orden es de derecha, es retrógrado, es un disparate. Porque lo que dijo Albanese, no es abogado, pero le ha dado en el centro mismo de la cuestión jurídica. En derecho se estudian los 7 grandes valores que defiende el derecho. Y todo el mundo coincide que el primer valor es el orden, porque si no hay orden en una sociedad, no se da ni la justicia ni la libertad, que son los otros valores, tan importantes como pero este es el primero. Claro. Y esta mentalidad de izquierda, infantilismo de izquierda, creo que va unido, que Dios me perdone si pienso mal, acá hay una especie de proyecto estratégico, así como desde los centros, yo siempre me refiero a David Rockefeller y al CFR, porque me parece que son, como dice nuestro compañero Adrián Salvucci, el cerebro del mundo. De ahí surgen las directivas. Una de esas directivas, que se canaliza a través del Consejo de las Américas, es disminuir el poder de los ejércitos latinoamericanos. Dicen que es porque el poder de los ejércitos es el que le da realmente poder a un Estado, eso más lo económico, y en los países latinoamericanos el Estado es, o era por lo menos, el único que se puede oponer al poder económico de una multinacional. Entonces hay una política mandada desde allá, y no es casualidad quizá que uno de los poquísimos miembros argentinos del Consejo de las Américas que pregona la disminución del poder militar en las Américas es la doctora Nilda Garré, una de las poquísimas, creo que son 3 en total. Creo que el otro era Camillón, si no me equivoco mucho, Oscar Camillón. De modo tal que puede estar siendo esto una política, no, a lo mejor no en la mente de la Presidente, en la mente de Berbinki sí, porque no hay que olvidar que Berbinki está financiado por la Fundación Ford, que en definitiva es nada más que una empresa de cobertura de la CIA. El Estado norteamericano, el Parlamento, el Congreso de ellos, vota una partida para la CIA para beneficiar a fundaciones de esto o del otro, y esto se lo pasan a la Fundación Ford, y la Fundación Ford está financiando, por ejemplo, al CELF de Berbinki, al margen de que tenga otros medios. Entonces, puede haber una política estratégica determinada en esto, que se une al infantilismo de izquierda de creer que la policía es mala, el orden es malo, las Fuerzas Armadas son malas. Represión es mala. Digo yo, porque si no, no se explica. Este discurso de la presidenta, lo que han hecho mención recién, ¿cómo puede una presidenta estar fomentando a los barra brava? Que es la parte más peligrosa, más degradada de la violencia. No se entiende eso. Y que además no tiene solamente que ver con el fútbol. Claro, es el patoterismo. No, además tiene que ver con la política y tiene que ver con los actos de oficialistas, o sea. Pero vos fíjate que Berbinki, que lo nombra acá Juan. Y también con la droga. Y con la droga. Y también con la droga. Bueno, sí, es que es todo una sola cosa. Yo creo que hay un tema
que lo nombraba recién Juan, que pasa porque desde los centros del poder indican determinadas cosas, que todo lo que es represión obviamente es de derecha y por lo tanto hay que ir quitándolo del medio. Lo otro es la destrucción de las Fuerzas Armadas de todo lo que es América Latina. Y en esto Brasil es uno de los que también tienen una clara injerencia hacia donde están apuntando hoy. Pero algo que decía Andrés es fundamental. Hay en los años de bonanza, en estos 10 años de bonanza económica, hubo casi 180.000 millones de dólares de ingresos solamente de superávit comercial de las exportaciones, de los cuales el gobierno se quedó con el 35%. Esto para ser muy claro, ¿cierto? O sea, se quedó cerca de casi 80 o 90.000 millones. No se aplicaron en nada, porque la educación, que es fundamental como primer camino, primer paso para empezar a parar el tema de la degradación de los excluidos en la Argentina, no se atendió. Sí, se cumplió con el 6% del PBI, pero hoy tenemos un 46% de los argentinos entre los 18 y los 68 y 65 años que no han completado el secundario, con lo cual esto está generando un problema gravísimo respecto de la calidad educativa. La calidad educativa que está en baja. Y medio millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Exacto. Claro. Y hay 8.200.000 argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. O sea, ojo, que estamos mirándolo, ¿no? O sea, es un tiempo. La sociedad, ya vemos reacciones en diferentes lugares. Van, queman una comisaría o reacciona la sociedad porque llega un punto donde en algunos barrios es casi grave, es tremendo. Entonces, ¿cómo ven ustedes que la sociedad hasta qué punto va a aguantar que todo esta desgobierno o inseguridad prospere? ¿Hasta qué grado vos crees que la sociedad va a tolerar? No, de hecho no lo tolera la sociedad. Lo que pasa es que... Pero no hay hay pequeñas no es una cuestión, digamos, que aglutine inmediatamente a la población en un punto. Solamente se dio, ustedes recuerdan el caso de Bloomberg, claro. Sí, quedó ahí. Claro. Lo que sucede es que quemar comisarías no es resolver el tema de la seguridad. Justamente, yo creo que está incentivado el desánimo hacia la conducción del Estado es lo que va a verificarse a corto plazo. Si el Estado no responde a los temas tan importantes como el tema de la seguridad, o de la inseguridad, mejor dicho, la población va a reaccionar en el momento y en el lugar donde tenga que reaccionar. Eso va a ser inevitable. Es notable perdóname, ¿no? Sí. La encuesta de la Escuela de Gobierno de la DITELA, y la DITELA no es justamente una universidad muy nacional y popular que digamos, y sin embargo el índice de confianza en el gobierno es lo que está bajando. Ha bajado muchísimo. Hay otros índices que no, pero confianza en el gobierno específicamente es una curva peligrosamente descendente para ellos. Además, como que todas las encuestas de opinión pública de hace muchos años colocan el tema de la inseguridad ciudadana como el principal tema de preocupación de la opinión pública argentina. Bueno, pero si vos mirás que la señora Presidente, ese tema que toda la ciudadanía pone como primer tema, no lo menciona jamás. No solamente no lo menciona, cuando lo menciona es como inflación, no se habla. Pero cuando lo menciona es para bastardearlo, porque lo bastardea, cuando lo menciona lo bastardea. Dijimos que interrumpamos, ¿no? Sí. Perdón, ustedes ven que hablamos de inseguridad, el gobierno se hace celoso respecto a la inseguridad, y hay todos los días un hecho concreto, no un hecho de inseguridad que sufre un ciudadano, sino de hechos de Estado, de hechos de Estado que van agudizando el problema de la inseguridad. Por ejemplo, la Presidenta de la Nación sacó la Policía Federal de los subtes, lo volvieron a poner por una obligación jurídica, digamos, si no hubiésemos estado sin policías en los subtes, en los hospitales. Lo sacó de la Plaza de Mayo el día de la movilización de la CGT, responsabilizando a Hugo Moyano de la custodia del acta. Buscando que se armase el IVA, además. Tratando de provocar precisamente un tiroteo frente de la Casa de Gobierno. Así es. Suplantó a la Policía Federal con fuerzas de seguridad como la Prefectura y la Gendarmería, que tienen otras tareas tan importantes o más importantes que cuidar la seguridad de un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. Suplantó a la Policía Federal por la Prefectura, reitero, y por la Gendarmería. Anunció que retiraba la Gendarmería de los conflictos en las provincias hasta que tuvo que ir a Santa Cruz. Así es. Y bueno, pero porque se le había incendiado Santa Cruz. O sea, bueno, pero digo, son datos que también confluyen a que la población
la sociedad se dé cuenta por dónde pasa la cuestión de la inseguridad. Ahora, convengamos, Sí, estos ejemplos que vos estás dando, le agregaría yo mismo un tercer factor, digamos, una tercera explicación. Está bien, hay en infantilismo de izquierda, hay cierto plan estratégico y hay cierta torpeza. Sin Sí, duda. sí, bueno. Estos son torpezas muy grandes. Por más que vos tengas cierta ideología o ciertos intereses, si vos decís hoy, retiro la gendarmería porque chocó un ómnibus y murieron 7 gendarmes. Llegó a decir inclusive que me procesen, Que me porque iba a procese un desobedecer juez. una orden judicial. Es la primera vez que un presidente de la República utiliza la cadena nacional para anunciar que va a cometer un delito. Hay ciertas torpezas y ciertas Increíble. incoherencias en la Presidente. Increíble. Hay ciertas incoherencias en la Presidente que se van sumando. Bueno, ahora vamos a ir a un corte entonces y cuando volvemos vamos a tocar otro tema importantísimo que es el sindicalismo. ¿Cómo está? ¿Cómo está el sindicalismo? Pero volvemos. Bueno, bienvenidos a este tercer bloque de 8, 9, 10. Queremos agradecerles y queremos manifestarles que pueden entrar a la página a través de www.canaltelev1.com. A través de Facebook pueden enviarnos mensajes en Canal TLV1 Toda la Verdad Primero. Y a través de Twitter, Canal TLV1. También pueden enviarnos correo electrónico a través de programa 8910@gmail. Bueno, acá seguimos compartiendo el piso con los compañeros, Juan Gabriel Lavaque, Pascual Albanese, Andrés Poggi y José García Rosado. El tema que quedó pendiente en el bloque anterior es el tema del sindicalismo. ¿Cómo perciben el sindicalismo? Se supone que es la columna vertebral del peronismo. Hoy se ve fraccionado. Vemos que el gobierno está motivando una nueva CGT. Ya había 2 CGTs, la azul y blanca y la CGT de Azopardo. ¿Cómo ven el sindicalismo? ¿Qué es lo que está pasando? Una cosa que, en primer lugar, me parece que valdría la pena acotar, es que este gobierno, que primero que nada ha virtualmente congelado, por no decir liquidado, al Partido Justicialista y a sus estructuras partidarias, en este nuevo mandato presidencial avanza sobre precisamente el único y último estructura organizativa del movimiento nacional justicialista, como es el movimiento obrero. Por eso es que lo que estamos viendo, particularmente en los últimos meses, es una ofensiva política desde el gobierno nacional contra el sindicalismo. A partir de ahí hay que empezar a entender lo que sucede dentro del sindicalismo argentino hoy. Creo que desde ese punto de vista, lo que está sucediendo con Hugo Moyano no tiene tanto que ver con la interna sindical. Tiene que ver con el hecho de que Hugo Moyano y la CGT que él encabeza se ha parado como un límite a esa ofensiva política del gobierno nacional. O sea, fueron contra la Fuerza Armada, fueron contra la Iglesia. En este caso específico del peronismo fueron contra el Partido Justicialista, que lo estatizaron, y ahora contra el movimiento obrero. Sí, no es contra Moyano. No, exactamente. Hay que entenderlo. Contra el movimiento obrero. No es contra Moyano. Hay que destruir el movimiento obrero organizado. Es decir, hay que destruir la CGT. Yo me permitiría hacer una especie de autocrítica. Sí. Me siento peronista, me siento identificado con la creencia, con la doctrina de Perón de que la columna vertebral es y tiene que ser el movimiento obrero organizado y tiene que haber una sola CGT, etc. En esto soy ortodoxamente peronista. Y por eso me duele que la toma de nuestra fortaleza por parte de sus enemigos, que es lo que está sucediendo al dividir la CGT, haya sido de alguna manera facilitada por cierto grado de corrupción en el sindicalismo, cierto grado de personalismos, cierto grado de eternización de los dirigentes que no le hace bien al movimiento obrero. Una mayor transparencia y una mayor movilidad en la renovación de dirigentes le vendría muy bien al peronismo, al movimiento obrero y por sobre todo al país. Y esto es una autocrítica, como dicen los de la izquierda. Es un mea culpa, como decimos los cristianos. ¿Por qué? Somos parte de esto y nos duele que se divida. Nadie puede dividir a una organización cuando un grupo de esa organización no quiere dividirse. Y máximo como ha sido esta división, que a ojos vista ha sido de alguna manera fomentada por el gobierno y pagada con favores
por el gobierno. Pero Juan, no nos olvidemos. Esto es doloroso. No nos olvidemos de algo, Juan. La foto del otro día de Cristina con el sector de lo que ahora los medios dan en llamar el antimoyanismo. Como La si CGT esto fuera- Balcarce. Exacto, la CGT Balcarce, como dice Hugo. Era casi retrotraerse en el tiempo. Yo cuando vi la foto de los diarios, me acuerdo que lo único que cambiaba en la cabecera de la mesa era el personaje que estaba en aquel momento. Todo el sector de los gordos, hay que decirlo con todas las letras, fueron los mismos señores que aplaudieron e hicieron negocios a costillas de las privatizaciones de la década del 90. Estos mismos muchachos hoy, ¿no es cierto?, aplauden la reestatización de aerolíneas, o lo que ellos dicen Los que es la mismos muchachos, reestatización. José, después de 20 años. Después de 20 años, por eso digo, pero son los mismos nombres, sacando 2 o 3 que fallecieron, en el caso de José Rodríguez, en el caso de algún otro, en el caso de los textiles. Son los mismos muchachos, o sea, cuando Moyano dice, más allá de que uno pueda achacarle enorme cantidad de pecados al negro, que estos señores representan lo más retrógrado, aquello con lo que él luchaba en la década del 90 desde el MTA, tiene razón, ¿no? Tiene razón. Mira, es O sea, más, el negro, como le decimos a Moyano cariñosamente, va a avanzar y va a acumular cada vez más adhesiones y poder sindical, porque en esto está siendo totalmente auténtico. La CGT Balcarce se va a dividir o se va a mediatizar muy pronto, porque eso es un conjunto de intereses lleno de caciques y caciquitos que ya en este momento ya se están casi peleando se les hoy. va calor, todavía Ayer, no lo terminan de ayer apoyar. estaban a punto de romperse Eso otra es vez. como se dice, un menjunje, como se dice comúnmente, un engendro hecho por la presidencia de la nación, que no le va a dar resultados. Es otro error. Yo Es otro error. coincido con la caracterización que hace Juan sobre las falencias y las debilidades de la estructura sindical. Creo que es innegable. Ahora, tenemos que decir, para poner las cosas en su lugar, el conflicto político que está hoy arriba de la mesa, que la ofensiva del gobierno contra el sindicalismo peronista no tiene que ver con los defectos del sindicalismo peronista, sino con sus virtudes. Lo que se ataca son las virtudes y no los defectos. Lo que Y se las, aprovechan, y las cajas, lo que se aprovechan los para defectos dividir para atacar. son los defectos. Pascual, y además las cajas. No Ahora, nos olvidemos que van por las cajas. Vos porque- decías antes que el gobierno comete errores sobre errores. Este también es un error, otro error. Sí. Esto es Es otro. otro error, porque en realidad, o horror o error. Porque en realidad, la clase trabajadora o los trabajadores, ¿quién los conduce a los trabajadores? ¿Los conduce la CGT Balcarce? ¿Quién los conduce? Hoy los conduce Hugo Moyano. Y lo va a seguir. Y lo va a seguir conduciendo en la medida que siga siendo leal a los intereses de los trabajadores. Tal cual. Lo que acá se ataca es justamente esa lealtad, lo que vos decías, el valor fundamental de Moyano es la lealtad a los principios, en este caso peronistas, de la defensa de los derechos de los Y trabajadores. la libertad a su gente. Y la libertad, A su gente. por supuesto. Así que es un error. Ya hemos vivido muchas CGTs. Sí, Ustedes sí, sí, recuerdan la época de Gualdini. Sí, la CGT la Brasil, la Sopardo. la CGT Sopardo. Ustedes recuerdan que quien conducía a los trabajadores en Argentina era Gualdini, no era. A pesar de que era minoritario en el A aparato. pesar que era minoritario Sí. y él no era el secretario general de su Ahora, gremio, ni ¿cómo siquiera el secretario general. justifica? Es decir, no es para pegarle, se supone que Moyano tiene que ser el conductor del movimiento obrero hoy en día. Pero estos desfasajes, ¿no? Haber estado con Néstor, con Cristina, después acá, después allá, medio como que confunde también entre unos y otros y invita a romperse también. Yo no voy a suscribir toda la política de Hugo Moyano, Porque si pero el sí gobierno maneja la caja. reivindico una cosa que dijo Moyano. No es que yo me he alejado del gobierno, es que el gobierno se ha alejado de los Exacto. trabajadores. Eso es real también. Ya, sí, Una sí. cosa era el kirchnerismo. Yo nunca he estado con ellos, nunca. No, jamás. Porque lo conozco de antes, fui muy amigo de Juan Carlos Beni, el senador por Santa Cruz, y tuve la suerte de que me pudiera ilustrar de esto. Se murió 2 o 3 meses después de las elecciones del 2003. Juan Carlos me dijo, no te confíes, prepárate, estos son terribles. Bueno, se quedó corto. Pero de cualquier manera, hay que reconocer, pongamos hasta el 2006, pongamos hasta el 2007, son 2 etapas distintas. Es probable que la bonanza económica tapara todo, como que la tapaba todo. No tenía necesidad de dividir la CGT, no tenía necesidad de hacer muchas cosas que la crisis les ha ido mostrando como indispensable para mantener el monopolio de poder que quieren mantener, convengamos. Y entonces han perdido la paciencia, por otro lado, han perdido el rumbo, han perdido la noción de las cosas,
y están cometiendo todos estos desaguisados. Yo creo que ella se va a arrepentir, porque la cámpora, como el transversalismo de los primeros años, no les va a dar una base social, una estructura de sustentación, como se lo daba Moyano con la CGT. Pero ¿qué pasa? Juan, volvemos a lo mismo. Yo creo que además, así como fueron por la caja del Banco Central, fueron por la caja del ANSES, fueron por las cajas, van por la caja de las obras sociales. No pueden tener un movimiento obrero unido y organizado si quieren ir por las cajas de las obras sociales. Y ya fueron por la primer parte, Bueno, porque ya la fueron APE, por ya el la- APE, ya ya la se APE lo- ya la manotea. ya se Hay una cosa que manotearon dijo 10.000, 12.000 Juan acá que me parece que es fundamental realmente. Nosotros hemos conocido hasta ahora al kirchnerismo de las vacas gordas. Exacto, ahora Desde el miren, año pasado, fin del año pasado, empezamos a conocer al kirchnerismo de las vacas flacas. Con el kirchnerismo de las vacas gordas cabía adentro Hugo Moyano. En el kirchnerismo de las vacas flacas no cabe ni Hugo Moyano ni el movimiento obrero peronista. Tienen que destruirlo, no cabe el dominarlo. pueblo argentino. Ahora, Yo creo que un no poco cabe para el pueblo contestar argentino. tu pregunta reciente, ¿por qué el cambio de Moyano de ser afín al gobierno a estar en la vereda de enfrente? Vamos a ser sinceros, el país estaba en el 2013 en una grave crisis. Necesitaba que todos pongamos el hombro para salir de la misma. Y el movimiento obrero hizo lo que tenía que hacer en su momento. Puso el hombro para sacar al país de la crisis. Así que esto de que estaba con el gobierno o no estaba dentro del gobierno es relativo. Estaba a Digo, favor la de salir postura- de la crisis. Digo por la postura de, por ejemplo, el Momo Venegas o Sí, Luis pero el Barrio Momo se Nuevo. separa de Hugo en los últimos 4 o 5 años, desde 2007 para acá, no se separa antes, o sea, Ah. durante la etapa por eso digo, hay una etapa del gobierno del kirchnerismo 2005. que termina, sí, 2005, 2006. Por ahí. Ahí comienza a cambiar y ahí empiezan a separarse algunos actores, como vos me decís, o sea, el Momo, algunos actores. Pero la realidad era que en aquel momento las paritarias, la negociación salarial permanente, el aumento de los salarios que iban obteniendo en el tira y afloje con Néstor Kirchner, hacía que el negro le conveniese estar adentro. Más vale que la CGT le convenía estar adentro. Además de lo que dice Andrés, que indiscutiblemente en el 2002-2003, en la mitad de la crisis, el movimiento obrero tenía que colaborar, porque era imprescindible que colaborase para que el país pudiese salir de la crisis. Ahora, muchachos, una vez que salió de la crisis, el sindicalismo y la clase obrera empieza a requerir y a exigir que se le den respuestas que sean acordes con las necesidades del pueblo. Y este gobierno no yo está quisiera agregar algo a lo que vos decís. Moyano no se ha ido del gobierno, lo han echado. lo ha echado. Así es. Exacto. Por eso, dejaron de Sí, cumplirle. hasta hace un mes, 5 semanas, tiraba líneas a ver si lo llamaban de nuevo, pedía entrevistas para hablar con la presidenta. No lo quieren. Hizo el mayor acto de Porque la el presidenta negro, en la en eso campaña. coincido plenamente, el negro es incompatible con esta etapa. Lo tienen que sacar y lo ha sacado ella conscientemente, voluntariamente. Y yo agregaría alguna cosa más. Ha Y es que buscado gente más blanda. agregaría algo más que ya no tiene que ver tanto con lo estrictamente sindical, sino con lo político. Las circunstancias han hecho que por la vacancia de la dirigencia política del peronismo, por la estatización de la estructura partidaria del Partido Justicialista, las circunstancias han hecho, reitero, más que su propia voluntad política, que Hugo Moyano se haya convertido en un punto de referencia político para un enorme sector del peronismo que no se siente representado por este gobierno. Y eso incentiva este odio homicida de la Casa de Gobierno contra el jefe de la CGT. Sí, pero digamos que hay una especie de cultura instalada en esta facción, estos facciosos, desde antes desde hace muchos años. Y lo voy a decir brutalmente. Esto tiene que ver también con el asesinato de Rucci. O sea, quieren producir otro asesinato, ahora de todos los dirigentes afines al peronismo y afines a las ideas del peronismo. Como lo hicieron con Rucci, lo quieren hacer con Molano. Lo quisieron hacer con el Momo Venegas, y lo quieren hacer con Molano. La mentalidad de izquierda para mí, Andrés, es antisindicalista. Así es. Sí. En definitiva, en esto le encuentro plena razón al Papa actual, a Benedicto XVI. Apenas asumió, dio un sermón, un discurso, no sé si lo recuerdan, criticando al relativismo, al subjetivismo. Antes de Antes de antes de asumir. asumir, ¿no? Antes de asumir, Sí, pero por ahí muy Sí, cerquita. unos días antes de asumir. Y dijo una cosa importantísima. Él lo dijo respecto a Europa, que es lo que él conoce. La izquierda en Europa es la veleidad de los sectores medios acomodados.
La izquierda en la Argentina es lo mismo. Es igual. Así es. Sí. Pueden hablar mucho de justicia, de progresismo, de cambio de estructura, de lo que vos querás. En cuanto a ver un obrero obrero en serio. Son Un negro obreristas. moyano. Un negro moyano, no lo tragan el No lo negro tragan. moyano. Es la burocracia sindical y le siguen diciendo la burocracia Así es. sindical. A Moyano o a Caló, es lo mismo. Es lo mismo. Son antisindicatos. Con un periodo de degradación, porque la cámpora es mucho menos que lo que era la JTP Sí. de los montoneros de la década de pero 70. la cámpora es un chiste. Pero tampoco la JTP era tanto. No, pero la No cámpora me mucho engaño. menos. La cámpora no es nada. No, pero por lo menos la Es un tema lo de la cámpora. Sí, habría que es hablar de Es un eso. grupo rentado Eso va a de ser para otro muchachos. programa. Es un tema lo de la cámpora y lo del levitismo. Creo que son temas ¿Cómo? Sí. trascendentes. ¿Cómo ven que va a estar en los próximos? ¿Cómo se desenlaza esta relación que están viendo de presión del gobierno con las reacciones de Moyano? Yo no tengo ¿Cómo ninguna termina? duda. Consolidación de Moyano y su CGT, debilitamiento, si no fractura y dispersión de la otra. La otra va a vivir de plata, de lo que le den. O sea, Durará la adhesión se va a mientras comprar. dure la plata. Mientras dure Mientras la haya plata, plata. va a durar. Creo Y que además va a ser políticamente irrelevante. Sí. Nadie va No. a pensar en qué dice ni qué piensa la Calón, CGT oficial. Claro, claro. Claro, no, O por se eso. hacen Ustedes recuerdan, o, ¿quién era o vuelven a tomar la senda de ¿Quién Moyano. era el digamos. secretario general? Triaca de la- era el secretario general de la Secretaría Sopardo en la época de Ubaldini, ¿no es cierto? Triaca, Triaca. Jorge Triaca. Y decime una cosa, ¿y Barrio Nuevo dónde juega en esto? Yo creo que Luis toda la vida jugó en la que le convenía a él. Él se metió en el medio de esta pelea porque sabía que él no podía votar ni de un lado ni del otro, porque al hacer 4 años que no pagaba la cuota sindical no podía votar. Sus delegados y todos los gremios que lo acompañan no podían votar ni del lado Caló ni del lado Moyano. Él hizo una jugada, creo, particularmente para debilitar, intentar hacer una negociación de hablar de un gobierno tripartito, que donde él decía Moyano, Triunvirato. Moyano, uno de los gordos y yo, porque la cosa fue clara, o sea, esto. Sí, sí, sí. Y La la conducción postura, colegiada. de, conducción la colegiada. postura de Luis era volver a asumir un protagonismo que en los últimos tiempos, no guste o no, y o no le guste a él o le guste a él, no tiene. Entonces, pasó a un segundo término, sigue siendo un referente del gremialismo opositor al gobierno. Esto Sí. nadie lo discute. Y lo va a hacer. Y lo va a Lo va a seguir hacer. siendo. Como ahora abiertamente lo es Hugo Moyano. Lo que pasa es que Hugo Moyano, justamente porque se separó del gobierno, en esta etapa, que es la etapa más crítica del gobierno, y en la forma en que él lo hizo, que es enfrentando a Cristina, Moyano va a tener un protagonismo que no lo va a tener Luis. Esto es una Tiene mayor realidad. relevancia. Sí. El peso específico de Moyano y el Momo Venega es suficiente para volcar el fiel de la balanza. Y en la Argentina, que yo me acuerde, las cosas se polarizan siempre. Sí. La polarización va a ser gobierno, Moyano, Sí, además, en lo ojo, social. sí, Y le están dando al negro, de paso, una puerta abierta para que también intente algunos proyectos en lo político. Estos últimos discursos de Moyano, el índice de precio que está por elaborar por su cuenta, el grupo de economistas que lo están asesorando, eso evidentemente conlleva una propuesta política, por lo menos, que se traduzca o no en una candidatura, eso lo dirá el tiempo y Moyano. Claro. Pero hay evidentemente pasos seguros, evidente, de Moyano hacia el campo político. Y esto es otra obra del gobierno. En estos próximos meses vamos a estar pendientes de la resolución judicial. Que quién sabe cuál será. A disco de arriesgar un pronóstico. Y luego, en realidad, el protagonismo va a estar por quien diga las cosas que la población quiere escuchar. Que diga las cosas y ejecute en consonancia con los dichos, una política adecuada, una política coherente, va a ser el que va a gobernar la opinión pública. Hoy es Moyano. No los veo a los otros sí, con a autoridad Caló, moral, ni autoridad a política. Lescano, a esos muchachos no. Así es. Bueno, yo les agradezco mucho por haber participado. Juan Gabriel Baquel, muchas gracias. Pascual, Albanese, Andrés Poggi y José García Rosado. Realmente les agradezco mucho, han enriquecido este programa porque es muy importante mostrar que dentro de lo que es la dirigencia peronista, que mañana se encolumnarán detrás de alguno que sea el que vaya a representar la línea más auténtica peronista para las elecciones o los candidatos que se vayan a postular en el 2013, es muy importante cuál es la visión de ustedes en este tema.
creo que la sociedad está preocupada desde el punto de vista de que mediáticamente este monopolio le vende historias que no son las reales que viven, está disidente en todo esto, pero no sabe para dónde arrancar. Y de todos lados la bombardea. En términos de seguridad, lo hemos visto, este es un tema que el gobierno está fomentando la inseguridad. Es una pena porque la gente común es la que paga el pato y los pobres mucho más. Más allá de que no se tome en serio ni la geografía argentina para protegernos desde afuera, ni tampoco internamente como para dar sustento a la sociedad que se desarrolle tranquila y bien, que es el rol del Estado, o por lo menos el rol del gobierno. Y con respecto al sindicalismo, que creo que es lo que se ha dicho acá, es la columna vertebral del peronismo. Es la esencia donde Perón se respaldó para poder ser gobierno, para poder implementar sus políticas, para poder armar la Argentina del gran desarrollo que se aspiraba para el año 2000. Esto ver fraccionado, que evidentemente en estos tiempos todo trata de quebrar lo que son instituciones sólidas, y particularmente lo que representa el movimiento obrero, es el gran apetito del gobierno nacional, porque creo que es la última estructura que queda en pie que puede hacer frente al poder que ellos tienen. Entonces, la unidad del movimiento obrero es fundamental. El criterio de los dirigentes del movimiento obrero también es fundamental. Y esa unidad y ese criterio es lo que va a llevar también a la simpatía de la sociedad y a la confianza que el movimiento obrero va a volver a poner en sus dirigentes. Que eso también está medio enclenque. No lo digo por Moyano, porque creo que está mostrando su solidez en esto, pero esta ida y venida de unos y otros muestra que está como fraccionado y que la unidad es fundamental, no solo para el movimiento obrero, sino para salvar a la República, ¿no? Estamos en un país donde esta República está casi por fraccionarse en minutos. Entonces, la unidad de una institución como es el movimiento obrero es fundamental. Así que yo les agradezco mucho, han enriquecido este programa 8, 9, 10, donde volcamos todo lo que pensamos, y más allá de que hay coincidencias porque son todos de la misma línea, es importante que también la opinión de esta línea es la que la gente le gusta saber y la que ustedes pueden expresar. Así que yo les agradezco mucho el haber estado. Le agradezco mucho a todos los televidentes. El próximo martes vamos a seguir aquí en 8, 9, 10 y no se pierda mañana ligando cabos con el licenciado Oscar Barbalace y Carlos Curvelo, que van a suboficiales. Toda la temática de los suboficiales va a estar planteada aquí en TV1. Así que no se pierda mañana y los espero el martes próximo en más 8, 9, 10. No el otro, el 7, sino 8, 9, 10 aquí. Véanos. Un abrazo. Gracias.